de que esto es Lucas escribiéndole una segunda parte de lo que es el Evangelio de Lucas. Amén. La tradición nos dice que Lucas fue el contenido de Pablo en esencia y que el escritor, el amanuense, el que estaba escribiendo mientras Pablo dictaba, era Lucas. Por eso se le dice el Evangelio de Lucas. Y aquí tenemos una segunda parte de esta colaboración de Pablo y de Lucas, el libro de Hechos. Dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí tenemos, él está diciendo, ya hemos hablado, ¿verdad?, del reino de Dios, del hecho de que Jesús murió y resucitó y que lo estamos proclamando como la Rey de Israel, como Salvador de Israel, como Salvador de todo el mundo. Esa es la base de lo que Pablo y Lucas comienzan a compartir aquí en este libro conocido como Hechos de los Apóstoles. Este primer capítulo es como una introducción al resto del libro, y le voy a dejar el resto del contenido a la pastora Lucy, a la pastora Margarita y a mi persona cuando lleguen esos estudios. Por ahora solo vamos a ver el capítulo 1. Amén. Comenzó a hacer y a enseñar, verso 2, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Si había duda en los evangelios acerca si Jesús murió y resucitó, aquí están reiterando de los eventos que habían ocurrido. Amén. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre. Pueden leer Lucas 24:49 para eso. La cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Esto es completamente profético, esto es completamente mesiánico, esto es el introducir del reino de Dios en la humanidad. Lo vemos primero en la persona de Jesús, como el reino de Dios interrumpe y entra así a la humanidad. Ahora, el problema con Jesús es que quizás es demasiado perfecto, es demasiado divino. Cuando lo vemos Él haciendo cosas, pensamos Él está como medio aparte, aunque cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, vemos una y otra vez que dice que Él hizo lo que Él hizo por medio del Espíritu. Es decir, por medio del Espíritu Santo, dejando como si fuera un modelo para el cristiano seguir. Aún con ese modelo evidente que dejó Jesús para el creyente, todavía lo vemos con un poco aparte de nosotros y pensamos, no, Él le dio, yo no voy a estar involucrado en eso, Él es como divino, yo estoy aquí, yo estoy aquí, Él está allá, y así son. Pero el libro de Hechos es diferente, porque no son los relatos de Jesús, sino de sus seguidores, que sí, ciertamente son seres humanos, igual como usted y como yo somos seres humanos. Es decir, de la cosa que vemos en el libro de Hechos, podemos observar en nuestra vida. También, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, si nosotros nos metemos en el proceso de Dios para, ¿verdad?, que se vea el fruto del Espíritu en nuestra vida, podemos ver estos mismos tipos de eventos en nuestras vidas. Amén. 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 Ahora déjeme decirle un punto muy importante acerca del libro de Hechos, que no quiero que lo pierda. No sé si los que están en la línea todavía me pueden escuchar, considerando que una llamada acaba de interrumpir ahora. Alguien que me confirme si todavía están ahí conmigo, lo de la línea.
Bueno, creo que vi la pastora diciendo amén. Gloria a Dios. Entonces, el paréntesis que le quiero dar, hermano. Le acabo de decir que este es el libro de los seguidores de Jesús. Y aquí vemos muchas cosas sobrenaturales. Y eso nos dice a nosotros que es algo que también puede ser observado en nuestra vida, ya que nosotros somos seres humanos como ellos son seres humanos. Vamos a decir 2 puntos que yo creo que nos ayudan a aclarar. Primeramente, cuando vemos, y le estoy dañando la película un poco, aunque no tanto, porque este libro ya se escribió hace unos 1900 años y pico, no se lo estoy dañando tanto, ya eso estaba ahí hace rato. Y nosotros hemos leído y estudiado también hechos en esta iglesia en particular. Amén. Luego, en el libro de Hechos, vemos que Pablo que está activamente persiguiendo a los cristianos, queriendo arrestarlos, matarlos, torturarlos, etc. Él se encuentra con Jesús y es algo tan explosivo que lo deja a él ciego. Entonces, los cristianos pentecostales o mínimo carismáticos, nosotros ciertamente somos muy carismáticos aquí. Si no me cree, simplemente vea los abrazos después del servicio. Pero somos muy carismáticos en cómo hacemos la liturgia de nuestra iglesia. Y para el carismático o el pentecostal, ¿verdad? El pensamiento de Pablo tuvo un encuentro con Dios. Yo puedo tener un encuentro con Dios, debería tener un encuentro con Dios todos los días. Y eso es cierto. Okay. Usted puede tener un encuentro con Dios, algo místico, algo sobrenatural, todos los días. Okay. Dependiendo de lo que determine Dios. Okay. Uno, en la relación con Dios, Dios puede tocarnos, Dios puede hablarnos, enseñarnos una visión, etc. Todos los días, si Él quiere. Y la relación es tal, con lo que ha hecho Jesús es tal, que si eso es lo que uno quiere, eso es lo que puede ocurrir. Okay. Amén. Amén. Y aún más, deberíamos estar buscando eso en la relación, ¿verdad? Buscando conectarnos con Dios para nosotros sentirlo en nuestro cuerpo físico, en nuestra emoción, en nuestra mente, en nuestras decisiones, en todo de nuestra vida. Amén. 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 Como digo una cosa, también digo la otra. Gloria a Dios. El libro de Hechos, hermano, el transcurso del libro de Hechos es como 20 o 30 años. ¿Ok? Eso no es que, ¿verdad? Uno lee un capítulo y uno quizás sigue al próximo, bueno, al menos que estén directamente conectados como el 1 y el 2. Pero en alguno de los otros capítulos uno lee que si del 5 al 6 o del 7 al otro, y uno piensa que es el próximo día, que uno es el martes y el otro es el miércoles. No es así, hermano. Esto ocurre a través de 20 años, quizás 30 años. Uno está mirando tan, así, milagro tras milagro en cada capítulo. Uno dice, pero esto es glorioso, gloria a Dios. Y gloria a Dios, amén. Pero no está ocurriendo así martes, lunes, miércoles. Está ocurriendo a través del transcurso de la vida de esta gente. ¿Ok? La expectativa de querer mirar algo milagroso todos los días es posible. Porque Dios es real, está vivo y es súper poderoso. Pero también tenemos que ¿cómo le diría? Saber cómo tenemos nuestras expectativas de lo que va a ocurrir en nuestra vida como cristianos. Lo milagroso puede ocurrir. Si usted cree, si nosotros creemos, lo milagroso puede ocurrir, hermano. Lo invito a que abra su fe a lo milagroso de parte de Dios. Amén. En su cuerpo físico, en su carrera, en su trabajo, en su matrimonio, etcétera. ¿Okay? Pero la vida en Cristo es una que
aunque hay milagros, ¿me están escuchando? Amén. Gloria a Aunque hay Jesús. milagros y lo sobrenatural, quizás se extiende hasta algo aún más profundo. ¿Verdad? Se Amén. extiende a una relación que nosotros deberíamos desarrollar, la cual es eso, el propósito de nuestra vida. Usted nació. Usted nunca se ha preguntado, ¿por qué yo estoy aquí en vez de no estar aquí? Usted está aquí para conocer a Dios. Eso es lo más grande de su vida. Gloria a Dios. ¿Okay? Y aún más, a través de lo que ha hecho Jesús, ahora conociendo a Dios, nuestra vida puede ampliarse de una manera que no se podía ampliar antes, demostrando el reino de Dios. Para eso también, ¿verdad?, estamos haciendo todo esto. Por eso nos reunimos, ¿verdad?, en un martes que pudiéramos estar comiendo chuleta o mirando los Yankees, o etcétera, ¿verdad que sí? Amén, Porque gloria a estamos Jesús. reunidos, porque hay algo que queremos que Dios desarrolle dentro de nosotros. Es el reino de Dios. ¿Ok? So, esperamos lo milagroso, creemos en lo milagroso, pero entendemos de que esto se puede extender hacia cosas aún más gloriosas. Amén. Si pudiéramos decir eso, imagínense cómo usted se sintiera si tuviera un enfermo aquí y oramos por él o ella y se sana de una vez. No diría, oh, pero mira lo que hizo Dios. Le estoy diciendo que lo que Dios puede hacer en su vida es aún más glorioso que cualquier sanidad o milagro que pudiera ocurrir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, los que estaban reunidos con él, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Pausa. Esta pregunta tiene que ver con la expectativa que esta gente tenía del Mesías y también tiene que ver con el fin del mundo. ¿Okay? Es una que vemos una y otra vez en Pedro, en Juan, el primo de Jesús, el mismo que Jesús acaba de citar ahora mismo. En una ocasión, Juan, su primo, está en la cárcel y le manda para... Juan fue el primero, antes que todo el mundo, fue el primero que al ver a Jesús, ¿verdad?, en una situación pública con gente alrededor, dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan fue el primero en decir eso. Amén. Luego en la cárcel, Juan le manda palabra a Jesús a decir, oye, tú eres el que venía. Entonces yo como que estoy un chin preso. Déjame saber, mándame palabra, por favor. Jesús le manda, después de lo que estaban con Juan, quedarse un tiempo con lo de Jesús, con Jesús, le dice, ve y cuéntale lo que tú has visto. Que los ciegos están viendo, okay, que los cojos están caminando, ¿verdad? Que se está predicando la buena noticia del reino de Dios. Ve y dile lo que tú has visto, ¿ok? ¿Qué era lo que Juan estaba pensando en su mente al preguntarle eso a Jesús? Pedro, de la misma manera, reprende a Jesús cuando le está hablando de que si muérete y etcétera. ¿Por qué sería eso? Okay. Algunos de los apóstoles le están diciendo que unos se quieren que se sentara a la derecha, otros a la izquierda. Y lo que todo esto revela, hermano, es que la mayoría del pueblo, si no casi todos, estaban esperando un líder geopolítico. Amén. Como Moisés. Okay, estaban esperando Moisés parte 2. Gloria a Dios. Cuando llega Moisés, ellos son esclavos del imperio de Egipto. Y Dios, ¿verdad?, tira un montón de plagas, de juicios sobre Egipto y sale el pueblo milagrosamente. Era imposible escaparse de este imperio, pero ellos salieron con la mano poderosa de Dios. Gloria a Dios. Hasta le llevaron la riqueza y se fueron para su tierra. Okay. En este tiempo de Jesús, ellos están sujetos al imperio de Roma. Y Roma es tan abusivo, quizás más, ciertamente más torturoso que los egipcios. Y por ya
décadas, ellos lo han oprimido de mala manera. Okay. Han desacrado el templo, desacraron el templo en una ocasión. Le están cobrando impuestos. Hermano, imagínese usted trabajándose con el sudor de su vida y que la mayoría de su dinero se esté yendo en impuestos. Es una carga bien pesada. Si no, pregúnteselo a los ricos de este país que pagan 50 y 60% de impuestos. Que el Señor los bendiga a ellos en su riqueza. ¿Ve? La opresión es real. Y ellos quieren Moisés parte 2, hermano. Quieren que Dios derrote el imperio este opresivo y que ellos sean libres físicamente de sus cadenas, de su opresión, de su tortura, etc. Sin embargo, hermano, no sé si usted se recuerda, cuando los israelitas salieron de Egipto, inmediatamente, quizás no al mismo momento, pero casi así, inmediatamente al salir de Egipto, ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Amén. La situación se puso tan mala en una ocasión que la tierra, yo he estado en situaciones como esa, que yo digo una cosa de tanta vergüenza, tan mal dicha, tan yo no sé qué cosa, que yo digo, pero ¿por qué la tierra no se abre? Al poder de la sangre de Cristo. Yo estoy seguro que usted está en situaciones así también. Santo. Eso ocurrió, ¿sabe de dónde es esa referencia? De los israelitas en el desierto después de salir de Egipto. Estaban tan mal, tan rebeldes, que Dios literalmente abrió la tierra, dejó que eso se cayera y después la cerró para atrás y yo parafraseando, ok, ya pueden seguir. Aleluya, gloria a Dios. Ya se fueron nomás. Okay. Eso ocurrió de una vez después de salir de Egipto. Cuando salieron de Egipto comenzaron a adorar un becerro de oro, una situación mala tras otra, el tiempo entero en el desierto, hermano. Hasta los líderes, Moisés y Aarón. Okay. Entonces ellos eran libres físicamente. Esto es importante. Ellos eran libres físicamente, pero en su mente, en sus emociones, en su espíritu todavía estaban esclavos. Amén. Cuando llegara Moisés parte 2, cuando llegara el Mesías, él iba a venir a librar a un nivel mucho más profundo que lo físico. Él vino a librar nuestra alma, nuestro espíritu, Amén. todo nuestro ser de la esclavitud más grande, el pecado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero esta gente tiene el líder geopolítico en la mente. Cuando tú vas porque si uno lee la literatura apocalíptica del Viejo Testamento, la situación en que Dios derrota a todos sus enemigos, todo el mundo viene a Israel y hay un reino glorioso ahí desde Israel, todo el mundo ahí en Israel, todas las naciones ahí y Dios reinando desde ahí y muy glorioso. Amén. Ellos quieren que esto se vea, ¿verdad? Para así ser librados de sus enemigos. Y también a la misma vez, con esta pregunta de, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? No tan solo pidiendo esta liberación geopolítica, sino preguntándole, ¿cuándo se acaba el mundo? Porque el final del mundo es igual a todo siendo restaurado a Israel, a la bendición total del pueblo de Israel y esa tierra, y etc. Gloria a Dios. Él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Amén. Vemos varias ocasiones de esto, hermano, y yo creo que cuando tomamos todos estos pasajes juntos, interpretándolo sistemáticamente, lo que podemos observar es no que Jesús en su divinidad quizás no sabe cuándo se acaba el mundo, sino una y otra vez expresando que esto está nada más en la autoridad del Padre saberlo. Para decirlo de una manera imprudente, eso no te importa. Amén. Tú no te debes preocupar de eso. ¿Okay?
Yo me siento mal con los adventistas en los 1800. Los adventistas se pasaron todos los 1800 tratando de adivinar cuándo era el año preciso que iba a llegar el Señor. Aleluya. Un siglo gastado en esa tarea. Santo. Cuando las escrituras son claras que eso no está para nosotros. Santo. No tenemos la autoridad de saber esa información, de tener esa información. Quizás por varias razones, hermano. Okay, porque Dios tiene la intención de salvar todo el mundo. Okay. Si yo te digo que yo vengo el viernes, si yo te digo, mira, ponte serio en la relación conmigo, ponte en santidad y predica lo que yo prediqué, que yo vengo el viernes. Algunos de nosotros somos responsables. Algunos. Otros, y usted puede contestar si usted es esa persona o no, dejamos las cosas hasta el último minuto. Santo. Eso de orar, eso de leer la palabra, eso de reunirme, eso de buscar de Dios, lo dejaríamos todo hasta el viernes si Él nos dijera que llegue el viernes. Al poder de la sangre de Cristo. Digamos que Él no diga un sábado, que Él viene el próximo viernes, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos esos días tuviéramos en otra cosa, lo más seguro, si fuéramos honestos. ¿Okay? Si fuéramos honestos. Él quizás no nos dice para que siempre haya ese espíritu de emergencia, de urgencia, con uno estando bien delante del Señor, porque la realidad es que si no sabemos cuándo, tenemos que estar bien con Dios todo el tiempo. Amén. Y sí, hermano, hay dos fines del mundo. ¿Me escuchó? Amén. Hay dos fines del mundo. Cuando el mundo actualmente, cuando los días literalmente se acaben, que comience la tribulación y todo eso, amén. Eso van a ser de los últimos días. También el otro fin del mundo es cuando usted se muera. Usted no sabe cuándo viene Cristo. Eso tiene que estar listo en todo momento. Usted no sabe cuándo se va a morir. Tiene que estar listo en todo momento. Hay dos fines que tenemos que estar preparados. Ay, santo. Amén. Amén. Aleluya. Está preparado, se queda. Los tiempos no están en nuestra autoridad, en nuestro dominio. Eso no es para nosotros. Eso es de Dios. ¿Me recuerdan la conversación de Dios con Job? ¿Okay? ¿Cuándo estabas tú? Cuando yo abrí el rollo del universo y puse las estrellas y Job está diciendo, yo no sé nada de eso. Porque detrás de esa cosa que yo no sé nada de eso, está el tiempo. Déjale eso a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso me haría preguntar a mí. Entonces, si yo no puedo saber el tiempo, si yo no tengo autoridad para eso, entonces ¿de qué sí tengo autoridad? ¿Qué yo sí puedo saber? ¿Me puede dejar saber? Él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero, usualmente leemos ese verso y no sabemos cuál es el pero, ya tú sabes el pero. ¿Okay? Los tiempos no son para ti. Pero te voy a dar esto. Espérate. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Ustedes querían autoridad para algo, van a recibir el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Van a recibir esa autoridad, ese poder. Y serán, ¿para cuál es el propósito? Hay confusión con esto, ¿ok? Quizás el propósito número uno es para esto, hermano. ¿Ok? Pensamos que para uno sentirse bien, ¿ok? Para uno caerse en el Espíritu, para que se te paren los pelos, para ver una visión, para hablar en lengua, todas cosas que son buenas, pero eso no es lo que dice este verso. Y serán, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán, este es el propósito, y serán mis testigos. Ok, tenemos, esto es una cosa increíble, quizás más que saber el fin de los tiempos, yo creo. Ok, hemos hablado en otras ocasiones de que Dios es un Dios eternamente expresado en tres personas. Amén. Ok,
Y que una de esas personas que podemos llevar en las Escrituras es el Espíritu Santo. ¿Ok? Con toda la deidad, con toda la omnipotencia, con toda la omnisciencia, con toda la sabiduría, con todo lo de Dios. Amén. Ahora, tú no puedes saber cuándo se acaba el mundo, pero a tu disposición está el poder y la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso es para una vida completamente y totalmente sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Con el propósito de uno ser testigo de que Jesús murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre como Rey de todo el universo. Y todo aquel que venga a Él puede ser salvo. Aleluya, amén. Para usted ser Gloria a testigo Dios. de eso, usted tiene el Espíritu Santo como si fuera a su disposición. Eso es glorioso. Amén, Está gloria a hablando de Jesús, Dios aleluya. que creó todo el universo. Está viviendo alrededor y adentro de usted. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todos los lugares. Hermano, eso es un bosquejo ahí mismo para el libro. Ok, el libro se divide precisamente de esa forma. Ellos comienzan en Jerusalén, continúan al resto de Judea, después se dirigen a Samaria y después al resto de la tierra. Y hermanos, nosotros continuamos la historia. Amén. Nosotros hoy en día continuamos predicando el mismo mensaje que esta gente sigue predicando. Y hasta que no se terminen los días, que no sabemos cuándo es eso, seguimos predicando el mensaje de Jesús. Amén. Para que una generación tras otra escuche el mensaje, tenga el mensaje de Jesucristo. Gloria a Dios. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron juntos a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Aleluya. Esta escena es algo directo, ¿verdad?, de la literatura apocalíptica del Viejo Testamento. Aquí está entre comillas, hombre. Ese es más que un hombre aparentemente, siendo elevado, volando así como si fuera en el aire. De repente las nubes lo envuelven. Hermano, las nubes en el Viejo Testamento eran señal de la presencia de Dios en medio del tabernáculo o el templo o con el pueblo allá en el desierto o en Babilonia y en varios lugares que ellos se movían, hermano. Y aquí está subiendo y una nube lo envuelve. Esto es completamente la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dos ángeles, que son estos varones que se le aparecen, les dice: Él vuelve de la misma manera gloriosa. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, aquí están unos ejemplos que yo estoy diciendo, hermano. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén a poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120. Ahí está uno de esos ejemplos que yo estaba hablando. Entendemos que ellos están en el aposento alto y que esto es lo que se sigue leyendo aquí, es como el mismo día, la misma ocasión. Pero dice en uno de esos días. ¿En cuántos de esos días? Eso fue 2 días después, una semana después, 1 año después. No dice. ¿Okay? Amén. Pero un tiempo ha pasado.
Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120, y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron, denle pausa ahí rapidito, hermanos. Esto hace una conexión interesante con la otra porción que hay de Judas cuando él se tira una soga alrededor de su cuerpo. Lo que sabemos de cuando alguien se ahorca encaja bien con lo que vemos descrito aquí también, de cómo él se cae, de cómo él se revienta. Es algo que el cuerpo de una persona colgada hubiera hecho eso mismo al caerse de esa manera. ¿Ves? Lo que juntos podemos ver de esos dos pasajes es que él se cuelga, eso se tira de ahí, y luego de caerse de ahí se explota de una manera que quizás era bien feo su final. Como eso lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de la resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en una oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte. Yo estoy confundido, ¿estaban orando o están echando suerte? Porque si oramos y estamos creyendo en Jesús y estamos viendo mucha evidencia, porque estábamos hablando recientemente con el Cristo resucitado, yo estuviera creyendo en Dios. Es más, yo sí creo que ellos estaban creyendo en Dios, generalmente, ¿okay? Porque estos son hombres y mujeres que cambian de un libro para otro de una manera tan drástica. ¿Okay? En un libro, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, cada vez, léalo, capítulo por capítulo, cada vez que Jesús hace un milagro, la respuesta es, dice, y se quedaron perplejos, se quedaron atónitos. Cada vez en el libro de Marcos que Jesús hace un milagro y se quedan, en vez de decir, mira, Daniel no dijo al tiempo cuando iba a llegar el Mesías, este llegó en ese mismo tiempo, este es el Mesías, gloria a Dios. No, la respuesta era en incredulidad, así sorprendido, como, ¿qué es esto? Aleluya. ¿Cómo cambian de esta gente incrédula diciendo, ¿qué es esto? Un fantasma. A este tipo de gente que tenían toda la valentía y se presentaban en frente del sumo sacerdote y etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Yo pudiera decir dos cosas que pasó. ¿Okay? Que deberían ser las dos cosas que cambian en nosotros, hermano. Número uno, vieron a Cristo muerto y después vivo. Hermano, eso es impactante. ¿Okay? Yo no sé, le doy un ejemplo de cosas que son súper traumatizantes, que todavía, quizás lo que usted comió de cena ayer se lo olvidó ya. Pero quizás si le menciono un evento traumatizante de su vida, usted me lo dice con todos los detalles que ocurrió ese día, ¿verdad que sí? Porque las cosas traumatizantes se pegan a nuestra mente, como cuando, ¿verdad?, se quema un animal para ponerle la marca ahí, ¿ok? El hacerle eso a un animal es igual de un evento traumatizante en nuestra mente, se queda marcado ahí por siempre. Usted se recuerda a dónde usted estaba cuando le contaron que las dos torres, ¿verdad?, gemelas que se habían caído, ¿verdad que sí? Porque eso era tan traumatizante.
¿verdad? Que nos marcó por siempre. ¿Ok? Entonces imagínense Jesucristo, el que ellos pensaban que eran toda la esperanza de Israel, completamente agolpeado, completamente torturado en una cruz. ¿Ok? Eso era para ellos perder toda la esperanza. Y 3 días después, ¡pling!, lo ven completamente bien, completamente resucitado, completamente todo así. Lo marcó a ellos por siempre. Por eso que esta gente dieron su vida por el Evangelio. La otra cosa, hermano, es lo que vamos a ver, bueno, no yo, sino en la clase del futuro, el Espíritu Santo, ¿verdad? También lo marca a ellos de tal categoría que ellos fueron testigos por el resto de sus vidas, hermano. Cada uno de nosotros está para ver qué estamos pensando acerca de Jesús. ¿Okay? Jesús, gloria a Dios y aleluya. Que el Señor bendiga donde los que van a ayudar por ahí. Gloria a Dios. Jesús lo podemos ver en el récord histórico de cómo Él resucitó de entre los muertos. Eso es lo que el récord lo que la historia no confirma, que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso no te puede dejar igual. Eso no puede dejarte igual. Si la historia confirma eso, entonces Él es divino. Sus palabras son divinas. Entonces algo tú tienes que cambiar en tu vida. Algo tú tienes que contestar en tu vida. Todo no puede seguir igual. Porque si Él dice, esta va a ser la evidencia de que yo soy Dios, y después da la evidencia, entonces Él fue quien te hizo, tú le perteneces a Él. Tienes que encontrarte con Él. Gloria a Dios. Algo tiene que cambiar. Amén. También, hermano, cuando uno expresa una fe genuina, si es que expresamos eso, hermanos, entonces el Espíritu de Dios viene y hace morada adentro de nosotros. La gloria sea de Dios. Amén. Y esta cosa que estamos leyendo y observando acerca de la relación con el Espíritu y el toque del Espíritu y etcétera, con el Espíritu puede ser una realidad en nuestra vida, pero inicia con una fe genuina que uno tiene en Jesucristo. La pregunta es si le hemos creído. Y yo creo que muchos de los que están aquí se le han creído genuinamente. Amén. Pero dice aquí, terminando este pasaje aquí, dice, para que tomes la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Entonces echaron suerte. Yo hubiera esperado la respuesta sobrenatural de Dios. Pero echaron suerte. Y esta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Ahora, no me malinterprete, hermanos. No hay el azar en la cosmovisión bíblica. No hay cosa que simplemente así, algo que sucedió por chance. Eso no existe. En la cosmovisión bíblica, Dios tiene control de todas las cosas. Amén. No hay nada que está fuera del control de Dios. De la manera que los evangelios lo expresan, en que no hay una hoja que se cae, que eso no está ordenado por Dios, que no hay un pelo que no está contado de parte de Dios. Cójase un poco de pelo y arranque, hermano. Uno va a arrancar como 100 pelos a la misma vez y uno piensa que solo se agarró un chin, hermano. Él está diciendo que cada uno de esos pelitos lo tiene contado. Eso quiere decir que el control, el conocimiento y el alcance de Dios es inmenso. Amén. Es de todo el universo. Al poder de Jesús. Si cae un dado, si están echando suerte, okay, eso va a caer según la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Okay, no me malinterprete. Somos molinistas al final del día. Amén. El dado va a caer de como decide Dios. como hubiera decidido desde antes que la tierra fuera formada, lo que hubiera decidido Dios. Amén. Dios tenía un propósito con Matías. ¿Okay? Así como tuvo un propósito con Saúl. Si Saúl, el rey Saúl, cientos de años antes de estos eventos, si el rey Saúl se hubiera puesto más serio, si hubiera decidido mejor su relación con Dios, de la actitud de él con Dios, su historia fuera completamente diferente.
estuviéramos contando otras cosas del rey Saúl, pero él en una ocasión tras otra decidía mal. ¿Okay? Qué tristeza. Hasta que la historia de él termina él diciéndolo. Una de las cosas más tristes en la Biblia, cuando él hablando con la bruja en Endor dice, quiero que me busque a Samuel porque Dios se ha apartado de mí y no me habla más. Santo. Esas son algunas de las palabras más tristes que uno puede contar. Que Dios que nos creó a nosotros para nosotros estar en comunión con Él, Decida ya. que alguien puede decir, ¿verdad? Dios me ha desechado, no me habla más. Ya no hay propósito por el cual vivir. Cada chance Él no lo cogía. Yo me imagino si Saúl hubiera decidido diferente, cuántas bendiciones no hubieran llegado a él y a Israel a través de él. Y Matías, decidido por la suerte, entre comillas, por un dado, entre comillas, yo estoy seguro que Dios tenía mucho propósito con él. Y él se hubiera movido en medio de ellos, yo estoy seguro que él vio muchas cosas sobrenaturales. Sin embargo, este pasaje se me ve a mí como en parte, como de nuestros intentos humanos. Y yo tengo mucha experiencia de eso, hermano. Uno a veces quiere mover como si fuera la mano de Dios. A veces se nos olvida qué tan soberano es Dios. Okay? No hay una lectura bíblica, ni una oración, ni un ayuno, ni un retiro que va a mover la mano de Dios. Él es soberano. Él hace lo que Él determina que es mejor. Nunca le vamos a mover a Él la mano si Él no quiere con una cosa en particular. Y esto me parece un poco como moviendo la mano de Dios. ¿Sabe por qué lo digo, hermano? Por el autor del libro. El autor del libro, le estoy diciendo que era una combinación de Lucas y de Pablo. ¿Okay? En sí es la información más de Pablo, ¿okay? en Hechos y en Lucas. ¿Okay? El autor actualmente aquí es Pablo, primordialmente. ¿Okay? Y luego vemos su trabajo en el resto de la Biblia, las epístolas de Pablo. ¿Okay? En este mismo libro vemos que él estaba haciendo de la cosa suya y Dios le dice, mira, yo te aparté para hacer esta obra. Yo te aparté para hacer esta obra. Y vemos que realmente quien Dios escoge para ser el apóstol número 12, ya que Judas se había ido, es Pablo. En la historia de la Biblia, después de aquí, en la historia de la iglesia, ¿verdad? En los libros seculares, el que oímos es de Pablo. No escuchamos más de Matías. En ningún otro lugar, en la Biblia o en las historias, el que Dios escogió aparentemente es Pablo. Okay. So vamos a tener un poco de cuidado cómo tratamos a veces de mover la mano de Dios. Vamos a dejar que Dios sea soberano, vamos a confiar en Él. Ellos se supone que hubieran orado y entonces yo creo que hubiera sido un poco más prudente orar y simplemente esperar en cuál fuera la respuesta que Dios tenía para ellos. Pero esto no es, hermano, una introducción que nos dice a nosotros, de que Dios ha entrado. No sé si están observando, hermano, esta gente está ahora comenzando a tomar decisiones con la misión de Dios. Amén. Okay. Lo que se está introduciendo aquí, hermano, es que la era del reino de Dios está siendo inaugurada con esta gente. Algo nuevo está empezando. Algo que no existía nunca antes. Algo que era parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Ahora está comenzando. En la actividad de esta gente lo vemos aquí inaugurado. ¿Okay? Es un momento tan clave, es un momento tan histórico, porque es cuando todo cambia. Era un mundo de oscuridad, un mundo de perdición, un mundo de violencia. Hasta que llega Cristo y Él hace lo que Él hace. Y a través de su actividad, un grupito chiquito de gente es transformada por lo que hace Jesús. Y ellos entonces
en cómo ellos se dejan mover, cómo ellos se dejan tocar, introducen y comienzan a inaugurar la era de Dios como si fuera a la humanidad. Esto es algo glorioso que vemos comenzar aquí. Y se extiende, hermano, hasta nosotros hoy en día. Amén, gloria a Jesús. Se extiende desde Jerusalén allá en un aposento alto, un grupito semi escondido, un grupito que no tenía mucha fuerza ni mucha nada. Se extiende hacia nosotros aquí en el Bronx en el año 2021. Se extiende ese grupito, me encanta, ese grupito de 12 hombres. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Donde él decía, mira, solo un poquito, cosas que pueden ser bien chiquitas, pueden crecer a una cosa grande. Y quizá una de las únicas ocasiones que usó levadura de una manera positiva, porque usualmente cuando en la escritura vemos levadura, es un ejemplo, es una metáfora de algo malo. Pero en una de las parábolas de Jesús, en una mini porción, vemos que Jesús habla de la levadura de manera positiva. Y dice, mira, con solo un poco de levadura, los que son cocineros saben, cuando tú lo pones en una masa de algo que tú estás preparando, ese chin hace esas cosas crecer en gran manera. Amén, ¿Okay? gloria a Dios. Era Jesús de manera poética diciéndole, ustedes son un chin. Déjame agregarle a eso. Ustedes son un chin de nada. No eran gente educada. No eran gente con dinero, ciertamente no eran gente con influencia, unos don nadies, en todos los sentidos de la palabra. ¿Ok? Si tenían algo quizá al comenzar con Jesús, fueron de algo a estar viviendo en la calle. Gloria a Dios, Que tenían, aleluya. lo dejaron por Jesucristo, Amén. ¿verdad? En su ministerio itinerante. Amén, gloria Ok. a Dios. So, esto don nadie, Jesús le dice, va a ser algo chiquito. Es algo chiquito. Pero esto es el reino de Dios. Yo me estoy introduciendo en ustedes. Y yo soy yo ayudándole a entender, yo parafraseando y explicando, yo soy esa levadura sobrenatural. Yo soy la levadura de Dios. Amén. Y me estoy introduciendo en ustedes que son un chin de nada. Pero eso por mí eso se va a multiplicar de una manera que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. 2000 años después y 1 billón de seguidores después. Hoy en día, sin contar lo de la historia, lo de Jesús es lo más grande que la humanidad ha visto. Y como dije, continúa con nosotros. No porque nosotros somos tan buenos y no merecemos nada, sino porque su misericordia es tan grande. Amén, gloria a Dios. Y dice, mira, tú no te mereces ser parte de mi historia, pero como yo soy tan bueno, ven a la historia mía, que es una historia buena. Aleluya. Amén. Se termina muy buena la historia. La historia de Dios termina con él sentado en una cruz, recibiendo adoración. Él gana. Santo Jesús. Estamos con él, nosotros ganamos también. Amén, gloria a Dios. Amén. Le voy a dejar los otros capítulos para el futuro, pero ya aquí vemos introducido, hermano, el reino de Dios. Aleluya. Y se nos dice a nosotros, mira, tú no sabes cuándo se acaban los días, pero eso no quiere decir que no tenemos poder sobrenatural. La tercera persona de la Trinidad está con nosotros, dándonos el poder de ser testigos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Dios, en este momento, yo te doy la gloria